conocido una nueva directiva y, por ejemplo, para una convención pues solo se podrá ser convocada por esa directiva. Pero si pudiera ser convocada por los militantes, esta directiva no dura 48 horas, la militancia está con nosotros, vendrán miles de afiliaciones y tendremos que hacer un nuevo movimiento porque la revolución ciudadana debe continuar. Ellos podrán quedarse con los edificios, con las oficinas, con el logo, con el registro. Nosotros nos quedamos con la gente, con la revolución ciudadana, con la esperanza, con el nuevo Ecuador. Y las comisiones cambiarán también en el legislativo, según dijo Elizabeth Cabezas. Bueno, eso es ilegal, pero ya, insisto, la legalidad o ilegalidad es un detalle irrelevante en el estado de cosas que estamos enfrentando. En este caso, ¿cómo se puede hacer también? Porque antes de que usted se vaya, Alianza País, por ejemplo, usted llenaba plazas, usted llenaba sitios donde iba. En este caso ha sido ya difícil, usted es un expresidente, tiene también las condiciones, la seguridad necesaria que debe tener un exmandatario. Pero ¿ha sido difícil volver al país y ver que ha cambiado o usted lo ve igual? El país, yo lo veo una condición crítica y ¿Por qué? y la mayoría de ecuatorianos todavía no perciben eso. Estamos en el rompimiento del Estado de Derecho. La convocatoria de consulta popular, eso nunca ha vivido el país. Omitir el dictamen constitucional en una consulta que trae regresión de derechos, profundas reformas, al menos temporales, a la estructura del Estado, como ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio, omnipotente, solamente conformado por delegados del Ejecutivo, que pueden cambiar todas las autoridades de control, incluso la Corte Constitucional, potestad que ni siquiera tiene la Asamblea Nacional. ¿Por qué no le hicieron un juicio político a los consejeros si no estaban de acuerdo con el funcionamiento del Consejo? Porque no podían apoderarse del Consejo de Participación. Y acabo de escuchar, por ejemplo, esa entrevista a uno de los promotores decir, ¿cómo engañan a la gente? Esto no lo dicen, ¿no? Esto es una ruptura constitucional total. Insisto, los ciudadanos estamos indefensos. Se presenta una acción de una demanda inconstitucional a la Corte Constitucional, ni siquiera la atiende. Los jueces constitucionales no reaccionan ante la ruptura de la Constitución por parte del Ejecutivo con ese decreto o los decretos del 29 de noviembre, convocando directamente a elecciones sin esperar el informe imperativo, artículo 104 de la Constitución. En todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto no existe. Argumentan que se venció el plazo. Eso no lo puede decir el presidente de la República, lo tiene que ser un juez competente. Y él sabía que el 5 de diciembre se reunía la Corte para tratar ya el informe de la jueza ponente. Sabía que existía el informe, pero también sabía que el informe rechazaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales y dice, se acabó el plazo, convoco directamente 29 de noviembre. ¿Qué le costaba esperar hasta el 5 de diciembre? 6 días esperar. Todo es insincero, todo es trampa. Y la mayoría de la prensa no dice nada. Estamos ante una grave alteración al orden constitucional. Así se llama de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA. Si esto lo hubiera hecho la oposición, esto se llamaría golpe de Estado. Conversamos en esta mañana con el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Ya que usted topó el tema de la consulta economista, Andrés Mendoza, asambleísta de Alianza País por Manabí, dice que por qué ahora se reclama con respecto a la legalidad o no de la consulta popular, si con respecto a la Concordia se hizo lo mismo, y dice que cuando, por ejemplo, le preguntan a una persona de la Concordia a qué provincia pertenece, las personas primero piensan y después dicen a la provincia que pertenece. Para terminar la idea anterior, no es solo en la ruptura constitucional, ¿no? Es la indefensión a todos los niveles. Lo del Tribunal Contencioso Electoral con respecto a Alianza País, lo de el juicio Jorge Glass, lo odien, lo quieran, lo crean culpable o inocente, lo condenan con un código derogado, por el amor de Dios. La gente debe reaccionar ante tanta irregularidad o perdemos todo. Mire, para empezar es Daniel Mendoza, usted ve lo relevante que es este señor, este joven que me decía que es el mejor presidente del mundo también. Ya insultan nuestra inteligencia al querer justificar la grave ruptura del orden constitucional con una consulta cantonal a un cantón tan querido como la Concordia para que decida a qué provincia quiere pertenecer, ya que se había creado la nueva provincia de Santo Domingo. Era parte de la provincia de Esmeralda, pero se crea la provincia de Santo Domingo, queda mucho más cerca a la capital provincial de Santo Domingo que la capital provincial de Esmeralda, y finalmente decidió a irse a Santo Domingo. Comparar eso, ¿ya?, que era básicamente un trámite, control constitucional obviamente, pero preguntarle a la gente a qué provincia de un cantón pertenece, cuando no existía un reglamento de sustentación, ¿eh? Es decir, ahora sí existe un reglamento que suspende los plazos para que pueda participar la ciudadanía por los amigos Curiay. Comparar eso con una consulta
que puede alterar la patria, puede alterar los poderes públicos, la división de poderes, haciendo un grave daño al país, donde ya estaba el informe de la jueza constitucional y era de conocimiento público, donde ya estaba convocada la sesión para tratar ese informe el 5 de diciembre. Ya es realmente un cinismo extremo, ¿no? La consulta de la Concordia, le insisto, no existía el reglamento de sustentación, se trata de una consulta cantonal y para un tema pues que no tiene la trascendencia esta consulta, que el cantón decida a qué provincia pertenecer. Desde 2015 ya existe un reglamento de sustentación, ¿no?, de causas que para los plazos, expresamente para los plazos, para que pueda participar la ciudadanía, el plazo vencía el 7 de diciembre, ya estaba el informe de la jueza ponente, pero rechazaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, y ya estaba convocada la sesión para el 5 de diciembre. Y viene Lenín Moreno y dice, unilateralmente se acabó el plazo, convoco, y la justificación, Correa también convocó directamente la consulta de la Concordia del 2011. Por Dios, no insulten la inteligencia de los quiteños, no insulten la inteligencia de los ecuatorianos. Economista Correa, ahora sí hablemos, ¿por qué usted está impulsando el no y sobre todo en 3 preguntas? Cuéntenos, o sea, ¿qué es lo que usted le hace liderar también esta campaña? ¿Por qué no? Primeramente porque la convocatoria es absolutamente inconstitucional, por favor. Entendamos por el presidente que se está sentando. Mañana otro presidente quiere mañosamente, porque tiene popularidad temporal, tiene la complicidad de ciertos medios de comunicación, preguntar cualquier cosa, si lo queremos llamar, nombrar emperador, ¿no? Y no espero, no quiero el dictamen constitucional porque sé que va a ser negativo, digo, se acabó el plazo y convoco directamente. El presidente es nefasto, esto va a generar, ojalá me equivoque, una etapa de inestabilidad terrible, como la que vivimos de inicio de los 90, de finales de los 90 e inicios del siglo XXI, por la trampa. Cuando se destituye a Dalá Bucarán, en lugar de ser reemplazado por Rosalía Arteaga, lo reemplaza Fabián Alarcón, con el cargo de presidente interino. Y llama también a consulta popular, para que luego apruebe ese presidente interino que nunca existió en la Constitución. Eso no hace verdad una mentira. Eso no hace constitucional algo inconstitucional. Y miren en qué lugar de la historia está Fabián Alarcón. Pero desató una etapa de inestabilidad que nos destrozó como nación, porque todo el mundo se creyó con derecho a romper la Constitución y hacer lo que le diera la gana, trampa, ¿no? Y tuvimos en 10 años 7 presidentes, y tuvimos la crisis bancaria porque los presidentes duraban tan solo en promedio 18 meses, y no hubo regulación, control, y tuvimos esa tragedia llamada migración. Esto nos va a llevar a una misma situación, porque insisto, hoy son ellos los sabidos, ¿no?, que con la complicidad de cierta prensa, de ciertas instancias del Estado, de cierta base popular, rompen la Constitución. Mañana vendrá otro y hace la misma trampa. Al final todos perdemos. Entonces, en primer lugar, la convocatoria de la consulta es absolutamente inconstitucional. Y la consulta en sí mismo también tiene graves inconstitucionalidades. La pregunta 2, que es regresión de derechos. La pregunta 3, que es la toma del Estado por parte de solo un poder del Estado. Con el Consejo de Participación Transitorio, eso no le dicen a la gente. A la gente le dicen, el Consejo de Participación será elegido por sufragio universal. Eso es irrelevante, se puede discutir. Pero será en febrero del 2019. No te dicen que de febrero del 2018 a febrero del 2019 tendremos un consejo transitorio con 7 miembros exclusivamente del Ejecutivo, con poderes que no tienen la Constitución, que podrá destituir a fiscal, procurador, contralor, defensor del pueblo, defensor público, los 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura, Corte Constitucional, es decir, apoderarse de todas las funciones del Estado. Y la consulta también indigna, por eso genera rechazo, por mañosa. Por ejemplo, ¿no?, la carnada, el enganche, es inhabilitar a los corruptos. Primero, eso no existe en el Código Penal para sentenciar al peculado y tienen que responder con sus bienes, todo lo que están diciendo. Quieren ampliarlo por otros delitos. Muy bien. ¿Por qué no lo hicieron en estos 8 meses a través de la Asamblea? Eso no necesita consulta. Que defender a niños y adolescentes de los abusadores sexuales, hacer que no prescriban los delitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo hicieron estos 8 meses a través de la Asamblea? Y fíjense, para impedir mi participación política, y yo sé lo menos importante, la pregunta 2, hacen retroactiva. Por eso la rechazaba la jueza constitucional esta pregunta, por inconstitucional, hacerla retroactiva. Eso pulveriza la seguridad jurídica. Pero si ellos creen que una ley puede ser retroactiva, la ley en realidad rige para lo venidero. Si ellos creen que la ley puede ser retroactiva, ¿por qué no hacen retroactiva la de niños y adolescentes, que es mucho más importante? Eso es lo que indigna, la doble moral, cómo nos están manipulando para inducirte a votar sí, en las preguntas que le interesan, que son las preguntas 2, 3 y 6. Economista, entonces las preguntas 2, 3 y 6 usted votará no, ¿y las otras?
Mire, yo creo que es perfectamente legítimo, por inconstitucional la consulta, por la mañosería, incluso las preguntas son inducidas, para garantizar el principio de alternabilidad. La palabra alternabilidad ni siquiera existe en idioma castellano. Todo eso es ilegal. Lea la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿no? Entonces, por inconstitucional, por mañosa, por un gobierno que no ha hecho nada, que le quitó 300 millones a Manaví para reconstrucción porque tiene el precio del petróleo a $60, pero ha manejado tan mal la economía que le falta liquidez, no ha pagado a los gobiernos locales de diciembre, ¿no? Pero sí tiene 60 millones para esta consulta, por capricho, ¿no? Por politiquería. Frente a un gobierno que no ha hecho nada, es legítimo que la gente se exprese en contra, frente a la posibilidad muy, muy probable de que después de la consulta nos claven un paquetazo porque están desesperados. Ellos quieren legitimarse políticamente parando un paquetazo. Eso hizo Macri, no estamos inventando, revisen quiteños, que son gente culta. Eso hizo Macri en Argentina con las últimas elecciones del Senado. Esperó la victoria de las elecciones del Senado para clavarle, allá se llama un tarifazo. ¿Asesorado por quién? Por Jaime Durán Barba. Adivinen quién es el asesor de Moreno. Jaime Durán Barba. También podemos decir no, para protegernos del paquetazo. Por último, yo creo que ricos, pobres, izquierda, derecha, Sierra Costa, todos detestamos a los traidores. También se puede decir no a un gobierno traidor. ¿La alternabilidad no es buena, economista? Alternancia es la palabra en castellano. Pero no existe tal principio de alternabilidad o de alternancia. Eso lo permiten los sistemas políticos. Eso lo decide el elector. Nuestro sistema político permite la alternancia. Nadie obliga a reelegir un alcalde, un prefecto, un presidente, un asambleísta. Entonces, la alternancia debe ser permitida en los sistemas políticos, no puede ser impuesta. Eso restringe libertades, como claramente decía el informe de la Corte Constitucional cuando pasamos las enmiendas en el 2015, como claramente dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, querida Ileana, y eso también molesta, la doble moral. Los derechos humanos son válidos cuando les conviene y cuando les conviene no. Artículo 23, Derechos Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, el numeral 1 habla del derecho a participar en política, no impuestos públicos, etc. Y el numeral 2 te dice cuándo se puede restringir este derecho. Y dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, es decir, participación política, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por no es competente en proceso penal. ¿Dónde dice que te pueden restringir tu participación porque ya ocupaste el cargo? Esto rompe los derechos humanos, pero no importa nada. En este caso hablemos ya del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al inicio se decía que iba a ser un organismo independiente, un organismo que iba también a elegir a las principales autoridades del país. Sin embargo, ¿qué pasó con el transcurso del tiempo? ¿Qué es lo que hace para tomar esta decisión por parte del gobierno? Por ejemplo, tomar una pregunta específica y direccionada a esta institución. Todo es mañosería, querida Liliana. Supongo que el argumento que me está presentando es el argumento del gobierno, que no hay independencia en el Consejo de Participación. Suponiendo que eso sea cierto, entonces la solución es nombrar a dedo por los 7 delegados con poderes omnímodos no contemplados en la Constitución. Por favor, están insultando nuevamente nuestra inteligencia. Los consejeros llegaron por concurso de merecimiento. Que no les guste, que no estén de acuerdo, ya es otra cosa. Pero ellos pueden impugnar. Ahí están los datos, son públicos, revisen lo que quieran. Lo que pasa es que no llegan los que ellos quieren. Yo creo que aquí también hay bastante elitismo. Como no llegan los nombres de los patricios ecuatorianos que se creen dueños del país de la historia, sino gente sencilla, trabajadora, que ha participado en organizaciones sociales, entonces todo eso le molesta. Pero además, el pueblo ecuatoriano debe saber que si no están de acuerdo con el Consejo de Participación, pueden hacer el juicio político y se sacan los consejeros, y hasta que puedan ser electos, una reforma de ser aprobada vía sufragio universal, los reemplazarían los alternos. Pero eso es lo que no quieren. Quieren reemplazarlo con delegado del Ejecutivo para en ese año hacer la feria de la alegría, hacer la fiesta, tener la capacidad de destituir a todas las autoridades que el Consejo nombra, es decir, todas, ¿no? Todas las que no son electas en las urnas, ¿no? Y reemplazarlas, ¿no? Lo más rápidamente posible por esos 7 miembros que dependen exclusivamente de Carondelet, y llegar al reparto en que vivía el país antes. Entonces la Contraloría para dar a Bucarán, y vamos a terminar con esa Bucarán de Contralor, la Fiscalía para, qué sé yo, los socialcristianos, la Superintendencia de Bancos que vuelva a los banqueros para que no vivan otra crisis, como se repartía en el país anteriormente. Eso es lo que debe tener clara la ciudadanía. Si estaban en desacuerdo
con el funcionamiento del Consejo de Participación, ¿por qué no hicieron juicio político? Porque el objetivo es apoderarse un año con plenos poderes de ese Consejo de Participación. Otro de los argumentos que hay es que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tenían una cercanía también con Alianza País. Eso le estoy diciendo, ¿no? Ellos argumentan eso y no es así, sí, otro ni conozco. Y la respuesta entonces, como hay cercanía con Alianza País, ahora voy a poner mis delegados a dedos de Carondelet. Eso está en el anexo. No sé si usted ha leído el anexo, mi querida Eliana, ¿no? Mire el argumento tan pueril, tan infantil, más o menos el de los muchachos malcriados, ¿no? Peor sos vos. No, yo estoy haciendo trampa, pero peor sos vos. Ya basta. Estamos jugando con el futuro de la patria. En el anexo dice, se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente y estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. Si todas son ternas del Presidente de la República, envíe tu nombre porque se con 7. Pero todo esto es para confundirnos un poco. Al final del día, todos son delegados del Presidente de la República. Entonces, se imagina, para supuestamente superar eso de que son cercanos a Alianza País los actuales consejeros, la solución es nombrar directamente a Carondelet los 7 consejeros. Es una barbaridad, se acabó la división de poderes y le dan durante un año poderes que no ponen la Constitución. Es un rompimiento constitucional por todos lados. Todo eso negaba la jueza en su informe, por eso no esperaba el informe. Lo único que aprobaba la jueza es que sean electos por sufragio universal. Entonces le dan competencias para destituir a todo el mundo y reemplazarlos. Y cuando venga el nuevo Consejo, en el 2019, electo por sufragio universal de ganar la pregunta 3, ya no podrán hacer nada, porque volverán a sus competencias constitucionales solamente para designar autoridades que en su mayoría van a ser designadas, pero ya estarán las autoridades de la partidocracia y del reparto impuestas. Vamos hablando ya acerca de la ley de plusvalía, hablemos sobre la ley de plusvalía. En este caso, la Cámara de la Construcción de Pichincha dice que esto frenó la construcción. ¿Por qué usted va a votar no en esa pregunta? Eso no es cierto, ¿no? Lo que frenó la construcción fue ellos mismos, al generar incertidumbre por una ley que lo que hace es promocionar la construcción. Porque el principal problema de los verdaderos promotores inmobiliarios, sobre todo para vivienda social, es el costo del suelo. Para evitar que se especule con el suelo, creamos la ley de plusvalía para evitar las burbujas inmobiliarias, para evitar enriquecimiento legal pero ilegítimo. Por ejemplo, yo soy amigo del alcalde, esto ha sucedido muchas veces. Vea la perimetral en Guayaquil, vea Tababela, ¿no? Sé dónde va a haber una obra, compro el terreno a precio de gallina enferma, se hace la obra y a 6 meses lo vendo a precio de gallina de huevos de oro. Y así se enriqueció mucha gente. O, por una simple decisión, yo puedo enriquecer a la gente. Se compra una hectárea de terreno rural, 20 hectáreas de terreno rural, a un campesino a precio de gallina enferma, al día siguiente el Consejo Cantonal de ese cantón designa ese terreno como urbano y solo por eso aumenta 20 veces el valor. ¿Cuántas fortunas se han generado así? Para evitar estas trampas, para evitar que y por supuesto la gente que va a construir su casita tiene que pagar mucho más, que la gente que va a construir su casita tenga que pagar mucho más. Hicimos la ley contra la especulación del suelo. Ahora quieren proteger a los especuladores, entre otras cosas porque los amigos del presidente trabajan en esto, empezando por Jaime Nebot Sadi. Este es el negocio de Jaime Nebot Sadi. Nosotros no vamos a proteger a los especuladores, vamos a proteger a los ciudadanos y por eso decimos no a la pregunta 6. El presidente de la República, Lenín Moreno, en El Gobierno Informa, es su segmento que realiza todos los lunes, donde da a conocer lo que está haciendo el gobierno. Él aseguró que respetará cualquier decisión de la consulta. Dice, salgamos del autoritarismo, del odio y la confrontación. Y bueno, se está haciendo psicoanálisis, creo. Porque lo que hemos tenido estos 8 meses, o sea, las formas son bastante modositas, bastante duras, pero un autoritarismo total. Acuérdense cuando intervino el 27 de noviembre, lunes, amenazando a la Corte Constitucional, diciendo tiene que sacar el informe de las preguntas infavorables, amenazando prácticamente. Yo hacía la tercera parte de esto, estaría empapelado por toda la prensa. Luego, ante sí, de por sí, unilateralmente dice, se acabó el plazo y convoca inconstitucionalmente a la consulta. Si hubiera hecho esto, ya tendría los cascos azules en el país. Creo que se está haciendo un examen de conciencia el presidente de la República. Aquí no se trata de forma, se trata de fondo, Liliana. Conversamos con el ex presidente de la República, economista Rafael Correa del
Economista, quisiéramos, ya hemos hablado acerca de las desafiliaciones de su partido, hemos hablado también acerca de la consulta popular, pero hay un tema también que hubo el pasado fin de semana, unas declaraciones que dio Raúl Patiño, el exasambleísta Raúl Patiño. ¿Qué es lo que pasa con esas declaraciones, con esas opiniones? Usted tal vez sí las siguió. Sí, entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tomando en cuenta de que hasta el fiscal no descarta investigaciones tras las declaraciones. Que investigue lo que quiera, le pido el favor que investigue, porque estamos ante farsantes que son capaces de cualquier cosa para hacernos daño y para tratar de ganar esta consulta, porque el leitmotiv, el motivo central de la consulta, supuestamente es la lucha contra la corrupción. Y la verdad, la pregunta que tiene que ver sobre la lucha contra la corrupción, la primera, la pudieron pasar estos 8 meses a través de la Asamblea. El punto central de la consulta es la pregunta 3, ni siquiera la pregunta 2. No, la pregunta 2 es para inhabilitar políticamente, pero eso es lo menos importante. La pregunta 3, para apoderarse de la patria y repartírsela cual botín entre piratas. Le insisto, con ese consejo transitorio, exclusivamente con delegado del Ejecutivo, con poderes no contemplados en la Constitución para destituir a todas las autoridades que designan. Esas son todas. Función electoral, función judicial, función de transparencia y control. La misma Corte Constitucional, que ni siquiera puede ser destituida por juicio político, porque es el máximo organismo de un Estado constitucional de derecho, no puede estar sometido a otro poder del Estado, ahora va a estar sometido a este consejo de 7 miembros delegados por el Ejecutivo con poderes mismos. Entonces, lo que quieren es eso, apoderarse del Estado, repartírselo cual botín entre piratas, como sucedía antes. Ahí están los audios, videos, cuando Fabián Alarcón sube, Nebot con César Verdugo y León Fárez Cordero repartiéndose los cargos, diciendo quién va a ser jefe del comando conjunto, quién va a ser superintendente, etc. Entonces, ese es el verdadero motivo, no la lucha contra la corrupción. En todo caso, que analicen lo que quieran. Aquí, ¿tú cuántos son? ¿Ya es tu segundo periodo o primer periodo? ¿Cuándo se la va a poder fiscalizar? Alexandra Ocles lo desmintió. Alexandra Ocles es ministra de este gobierno. Ella fue asambleísta. Acaba de decir, esto es mentira. Nunca nos han prohibido fiscalizar. Y de hecho fiscalizaron muchísimo. Pidieron miles de informes, millones de documentos de comparecencia de los ministros ante las comisiones. Pero como no había el show del juicio político, dicen que no se ha fiscalizado, eso es mentira. Estados Unidos tiene juicio político con destitución de ministros. ¿Saben cuánto ha habido en toda la historia de Estados Unidos? 1. Entonces allá no se fiscaliza. Acá nos quieren hacer creer que si no hay show de juicio político, no hay fiscalización. Hubo y mucha. Y por último, si él conocía de delitos, era su obligación, aún como asambleísta, la ley lo obliga a denunciarlo. Se trata de otra gran farsa. Esto evidenciado, yo le insisto, ¿no? Las personas demostramos lo que en las crisis somos, ¿no? En las crisis se demuestra lo que es una persona. Y en estas dificultades, en estas confrontaciones, algunas han demostrado que son verdaderos farsantes sin ningún principio ético. Entonces, en su gobierno sí se fiscalizó Pero por supuesto, de la Asamblea, si tenemos peleas continuas, porque tenían que tener equipo los ministros con fotocopiadoras sacando todas las copias que nos pedían, porque además pedían copias duras. Yo mismo también, permanentemente. Recuerda que tuvimos incluso una Secretaría de Transparencia y Gestión, pero precisamente como para no desinstitucionalizar el país, como había el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la eliminamos. Pero usted puede ver videos míos, toda reunión con empresarios decía, si alguien les pide una coima, informen inmediatamente. Lastimosamente, es la naturaleza humana. Son casos que ocurren en todas partes del mundo, indignan, avergüenzan a los que somos responsables políticamente, pero hay que enfrentarlos, se dan. Pero, por ejemplo, lo que no se dice, que el caso de Odebrecht, la mayor parte de la corrupción está en el sector privado. Odebrecht es una empresa privada. Los lobistas, Masud, Terán, eran empresarios privados que compraban a manos medios de Petroecuador para cambiar las bases. Y los demás participantes en el concurso, para obtener el contrato, no son tontos, pues. Veían que se cambiaban las bases y para quedarse callados, Odebrecht le daba plata. Entonces aquí hay una gran participación de corrupción en el sector privado. Esto no es patrimonio del Estado, del sector público, es una lucha de todo un pueblo, la lucha contra la corrupción. Economista Rafael Correa, ¿usted va a ir a visitarle al ingeniero Jorge Glass? ¿Está en Quito hoy? Por supuesto, día no sé, pero trataré de darme tiempo cuando esté, no sé hasta cuándo, no tengo la gente en la cabeza hasta cuándo estoy en Quito, para darle un abrazo solidario a Jorge Glass. Ya, hablemos ahora acerca del nuevo partido que ustedes van a conformar, que se va a llamar Revolución Ciudadana. ¿Cómo van a coger las firmas y todo para presentar en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo van a realizar esto? ¿Cómo están conformados? ¿Cómo se van a distribuir? En el Estado, ya no de derecho, sino de abuso que vive el país, siguen dando los formularios. Nosotros ya esperábamos una decisión así de la Constitución Electoral
Porque habíamos tenido algo absolutamente absurdo con el Consejo Nacional Electoral. Una carta reconoció al otro secretario y desconoció a Gabriela Rivera, algo totalmente injurídico. Entonces ya nos estábamos preparando porque, insisto, aquí ya no prevalece el derecho, la razón, sino la presión política. Pero no nos han dado los formularios. Y hace 2 días el Consejo Nacional Electoral tuvo una muy peculiar, muy folclórica resolución diciendo que ningún movimiento se va a poder llamar Revolución Ciudadana porque eso hace referencia al movimiento Alianza País. ¿Por qué? Porque los comités de Alianza País se llaman Comité de la Revolución Ciudadana. Y se llaman comité también. Entonces ningún partido va a poder tener el comité, la palabra comité, y habrá que llamar comisión. Es un absurdo, no es eslogan, no está registrado, pero es otro atentado contra el derecho de participación, contra nuestros derechos políticos. Hay toda una persecución. Bien hechito contra Correa. Esto nos perjudica a todos, entendamos. Cuando se rompen las reglas de juego, cuando se rompe la Constitución, cuando se rompe la institucionalidad, todos perdemos. Y no recordemos esa triste etapa de finales de los 90 hasta el año 2007, en que empezó la Revolución Ciudadana y rescatamos al país de la ceniza en que lo había convertido la partidocracia y esta cultura de la trampa. ¿Qué pasó con la sede de Alianza País en la Avenida de los Chiris? En días anteriores dijeron que estaba, según muestras que hubo de los medios de comunicación, habían pintado y puesto frases también en contra de la actual directiva de Alianza País. Bueno, yo he estado fuera de la ciudad, recién llego. Yo llegué a Guayaquil, he recorrido la costa, hemos subido por el noroccidente y recién llego a Quito. Tuve algo de noticias y parece que la gente indignada en rebeldía pues pintó grafiti, ¿no? En este caso, ¿ustedes ya tendrán que buscar todo eso para conformarse como movimiento o como partido? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Como indigna, ¿no? Esa sede la compramos con mucho esfuerzo. Nosotros poníamos 5% de nuestro sueldo para colaborar con el movimiento de Alianza País, desde el presidente hasta los asambleístas, diferentes funcionarios. Lenín Moreno nunca puso 20 centavos. Zambrano tampoco. Y se apoderan de la sede. Es un robo, ¿no? Pero la historia será despiadada con los traidores. Eliana, ¿puedo para clarificar? Porque la consulta se caracteriza por ser confusa. Para clarificar, poner algunos ejemplos. En la pregunta 3, ¿qué respondería el pueblo ecuatoriano si un presidente le preguntara, ¿está usted de acuerdo con destituir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que llegaron por concurso de merecimiento, ser reemplazados por delegados del Ejecutivo, darles competencias que no tienen en la Constitución para destituir fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, 6 superintendentes de bancos, compañías de comunicación, etcétera, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, con su judicatura, y con eso se apoderan de la Corte Nacional, de los jueces, de los notarios, de los registradores mercantiles, e incluso de la propia Corte Constitucional. No solo votarían no, mandan al manicomio a ese presidente. Esto es lo que nos están preguntando en la pregunta 3, ¿no? Ocultando información, dando información incompleta, manipulando y con una pregunta tan confusa que no la entiende nadie. Usted haga que lea un abogado esa pregunta y no la va a entender. Nos están manipulando y esto es gravísimo. La pregunta 3 es un verdadero golpe de Estado que acaba con la división de poderes. De aprobarse esta pregunta, Ecuador no podría llamarse una democracia si no lea la Carta Democrática de la OEA, que establece como condición sine qua non para que un sistema se llame democrático la división de poderes, y aquí todos los poderes pasarían a depender directamente de Carondelet. Hay que poner ejemplos para graficar, ¿no? Por ejemplo, Consejo Nacional Electoral. Si con mi Consejo de Participación yo puedo destituir al Consejo Nacional Electoral, el presidente puede decir, en el 2019, o gana mi candidato a alcalde de Quito, o los destituye a todos ustedes. Entendemos lo que estamos enfrentando. Vamos a la pregunta 2. Nos ponen una pregunta totalmente inducida para garantizar el principio de alternabilidad y para defender el espíritu de Montecristi y la reelección indefinida, en verdad es postulación indefinida. ¿Qué contestarían ustedes si yo les planteara una pregunta así? ¿Está usted de acuerdo con que le limite su derecho a elegir a quien quiera en elecciones libres y le limite su derecho a participar en el puesto que quiera de elección popular? Todos van a responder no. Es exactamente lo que me plantea la pregunta 2, pero da la vuelta con parafernalia para inducirnos a votar sí. Están atentando contra nuestros derechos humanos, es regresiva en derechos. Han hecho la monstruosidad de hacerla retroactiva 10 años hacia atrás. O sea, la pregunta 2 es llena de irregularidades y la pregunta 3, le insisto, es un verdadero golpe de Estado. Cuidado, lloramos lágrimas de sangre por no tomar la decisión correcta. Esto no se trata de ser correísta o anticorreísta. Por último, voten sí si quieren en la 2.
¿no? Es la 3 la que me interesa sobre todo. No se trata de ser izquierda o derecha, se trata de ser patriota, se nos están llevando la patria en peso. Es decir, el problema no es solo de redacción, sino también de esencia de las preguntas. Por supuesto, hay problemas de redacción, manipulan, inducen, no dan información completa, ¿no? Por ejemplo, cuando en la pregunta 3 le dicen que pueda destituir a las autoridades cuya asignación le corresponde, ¿quién va a saber? ¿Quién va a ir a la Constitución, leer del artículo 208 al 216 para saber cuáles son las autoridades que el Consejo de Participación designa? Nadie. Esa información debió estar dada, ¿no? En el anexo dicen que va a ser el Consejo de Transición compuesto solamente por delegados ejecutivos. Entonces nos ocultan información, nos manipulan información para inducirnos a votar mal. Economista, ¿y si gana el no? Ustedes contentos, pero si gana el sí. Bueno, habrá que seguir resistiendo, pero insisto, yo creo, ojalá me equivoque, por el bien de la patria, pero creo que estaríamos en una etapa como a finales de 90, nos habrán retrocedido 20 años, donde empezó pues continuó, pero con mayor profundidad, la cultura de la trampa, y era quien era más tramposo. Empezaron con la trampa de Fabián Alarcón y una consulta popular, donde nos hicieron votar a favor de un presidente interino que nunca ha existido, pero ahí tuvimos 7 presidentes en 10 años y la tragedia de la migración. Si gana el no, el mensaje para el gobierno sería, por favor, dedíquese a hacer para lo que fue electo, a cumplir el programa de gobierno, no a hacer componendas con lo peor de la política ecuatoriana, no a aplicar el programa de la oposición, no a traicionar a sus compañeros, a la Revolución Ciudadana, al programa de gobierno, a su propio pueblo. Economista, ¿qué le desea usted al país? Prosperidad con justicia, lo que siempre hemos buscado, dignidad, soberanía, lo que construimos juntos estos 10 años, pero estos 8 meses han sido de gobierno. Nos ofrecieron vivienda, ese fue lo central de la propuesta de campaña. ¿Cuántas han construido? Ni una. Las que han inaugurado, todas son las que nosotros comenzamos. Ofrecieron duplicar el bono, y por si acaso en el 2018 tienen 0 para nueva vivienda, ¿no? Por eso el paquetazo después de la consulta, así que gana. Nos ofrecieron aumentar el bono. ¿Cuánto ha aumentado? Nos ofrecieron 250.000 puestos de trabajo. Ah, que la economía está en crisis. Ya se derrumbó esa mentira. El propio Fondo Monetario dijo que estar sorprendido de la recuperación de la economía. Hemos crecido el tercer trimestre 3.8%. El crecimiento, el 2017 será al menos 2%. Si usted tiene el precio del petróleo a $60, cuando estuvo planificado a $41, si tiene crecimiento del 2%, lo habíamos planificado 1.4% y luego lo redujeron a 0.7%, y va a ser al menos de 2%, significa más recaudación de impuestos. ¿Cómo pueden tener problemas de liquidez para robarle 300 millones de reconstrucción a Santo Domingo, Manabí y Esmeralda? ¿Cómo puede ser que no generen puestos de trabajo? Es mal manejo macroeconómico. Entonces, tienen que cumplir su programa de gobierno. No han hecho nada de lo que han ofrecido. Y eso es ruptura democrática también. Miren, Diana, perdón que me explaye un poquito, pero aprendamos la historia. Este gobierno me recuerda mucho a Lucio Gutiérrez. Recuerden que Lucio Gutiérrez llegó con el apoyo de Pachacuti y la izquierda, los indígenas. Jamás habló en campaña de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Revise, jamás. Apenas llegó, pactó con los socialcristianos, traicionó a quienes lo llevaron al poder. Y lo central de su acción de gobierno fue lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos que finalmente no lo logró. ¿Nos acordamos de eso o no? Y luego, cuando ya no le fue útil a los socialcristianos, le metieron una patada y lo destituyeron. A mí me recuerda mucho este gobierno, a ese gobierno de Lucio Gutiérrez. Llegó con el apoyo de la Revolución Ciudadana, ¿no? Jamás habló de consulta popular, habló Lazo, ¿no? Llega y lo primero que hace es pactar con los adversarios y aplicar el programa de gobierno de esos adversarios que lo utilizan mientras les sea útil, necesario, y luego le harán la patada. Lo único que pedimos es que cumpla el programa para el cual fue elegido. Economista, se nos acaba el tiempo. ¿Cuándo regresa usted a Bélgica? ¿Va a retornar nuevamente? ¿O esta usted sabe visita? que yo resido por cuestiones familiares muy fuertes en Bélgica. Tengo que devolverle la paz a mi familia, paz que le robé 10 años. Yo me siento en deuda con mi familia. Y obviamente, pues, acá es mucho más difícil en Ecuador, pues, y además, pues, mis 2 hijas estudian allá, mi esposa es belga, etcétera, ¿no? Yo no pensaba regresar al país, quería retirarme de la política. Pero en nuestras peores pesadillas nos imaginamos que después de 8 meses de que se despedían de mí en la asamblea, como mi eterno presidente, hasta pronto, mi eterno presidente, así me decía, ¿no? De Lenín Moreno para abajo. Después de 8 meses íbamos a tener al vicepresidente preso y legítimamente robada la presidencia, ¿no? Acaparar la vicepresidencia, íbamos a tener el robo de Alianza País,
íbamos a tener una consulta popular propuesta por la derecha, derrotada en las urnas, absolutamente inconstitucional, y vamos a tener en peligro la misma patria con la pregunta 3. Ante esto era ineludible, pese al sacrificio familiar, volver para estar con mis compañeros en esta campaña. Y una vez pasada la campaña regresaré a Belén. Para finalizar, ¿Rafael Correa será candidato a la presidencia en 2021? Bueno, si independientemente del resultado yo le diría no, pero obviamente si la pregunta 2 gana el sí, me inhabilitan. Y por si acaso el plan es inhabilitarme hasta para concejal, porque si gana la pregunta 1, la pregunta 3, me ponen un fiscal para que me persiga, con un contralor para que me ponga juicio hasta el final de mi vida, para quebrarme económicamente, etc. Y si me condenan en algo que se invente, estaré inhabilitado hasta para ser concejal. Entonces es la trampa. Pero yo no soy lo importante, que lo importante es la patria. No se puede jugar así con nuestra gente. 4 preguntas son de relleno. La pregunta del Yasuní. Yo escuchaba la declaración de este señor de Democracia Sí, que ahora es el movimiento más próspero del mundo. ¿Qué cantidad de dinero que tiene este señor Gustavo Larrea en 8 meses de gobierno solo por ser amigo de Lenín Moreno? Vaya, vea cómo han empapelado todo el país. Pero ahí lo escuchaba diciendo, bueno, se me fue la idea por hacer ese paréntesis. Bueno, en todo caso, lo que me molesta, ¿no? Que el Yasuní es para la ecología. Eso se puede hacer por decreto. Nos inducen a engaño. Las 50.000 hectáreas son intangibles. Mañana mismo la puede hacer el presidente ni por ley, por decreto. Que se reduce de 1.000 a 300 hectáreas la afectación del Yasuní. Nos hacen creer que se reduce a la tercera parte de la explotación petrolera. No reducen una gota, ya sabíamos que solo se iban a afectar 250 hectáreas. Yo lo dije alguna vez en la presidencia. Entonces esos son los engaños, los ganchos para los jóvenes, por ejemplo. 4 preguntas de relleno, lo que le interesa al gobierno sobre todo son las preguntas 2, 3 y 6, que es a las que nosotros decimos no. Pero si alguien quiere decir 7 veces no, creería Ileana, en democracia es perfectamente legítimo. Porque la consulta es inconstitucional, porque la consulta es mañosa, porque el gobierno no ha hecho nada, porque prepara un paquetazo en caso de ganar la consulta, y finalmente, porque a los traidores se les dice no. Economista, queremos agradecerle por su presencia en esta entrevista. A usted le han sido una muy buena entrevista, le agradezco su apertura. Créame, hace un par de días en Guayaquil tenía pactadas 2 entrevistas en radio y me suspendieron las 2. Ese es el cerco mediático que hemos tenido que soportar. Domingo pasado, entradas apoteósicas a diferentes ciudades, la avenida de un expresidente. Los titulares del Telégrafo fuera que a la vicepresidenta le gusta pasear con su sobrino. O sea, hay un intento de invisibilización de mi presencia aquí impresionante. Esa es otra contradicción. Ya no hay libertad de prensa. Pero muchas gracias a medios que siguen siendo independientes, como Francisco Estéreo. Hemos conversado esta mañana con el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Nos vamos a una pequeñísima pausa y retornamos para despedirnos de Francisco Estéreo al Día. Corrijo, hay libertad de prensa para censurar, para hacer un blindaje, ¿no? Para hacer lo que los medios quieren. Atentando a nuestro derecho a expresar. Comparta con nosotros en Francisco Estéreo al Día. Muchas gracias. Premiada con toda justicia. Lo anterior, le premió el premio Sol. ¿Tienes 2 premios, verdad? Gracias. Sol, por una fotito. ¿Con la Lili? Sí.